Mucha gente me ha preguntado cómo es que uno se inicia en las Olimpiadas de Matemáticas, es decir, qué es lo que uno tiene que saber, qué es lo que uno tiene que entrenar para empezar a participar en las Olimpiadas de Matemáticas. Y qué mejor que responder esa pregunta resolviendo un examen de primera etapa de Olimpiada de Matemáticas. En particular, como puedes observar, hay mucho más figuras que ecuaciones y fórmulas complicadas, y eso es porque el examen está más interesado en evaluar pensamiento lógico, geométrico y resolución de problemas que al memorizar una fórmula o el repetir un algoritmo que aprendiste en la escuela rápidamente. Y este examen me gustó porque es bastante representativo de todo lo que hay en las primeras etapas de la Olimpiada, y todos estos problemas tienen algún concepto que va a ser útil en la Olimpiada, en las próximas etapas y también para el futuro aprendizaje de matemática. Entonces, vamos a empezar con el primer problema. Dos piezas cuadradas y tres piezas rectangulares se acomodan para formar un rompecabezas cuadrado como se muestra en la figura. Si cada una de las dos piezas cuadradas tiene 72 centímetros de perímetro y las otras tres piezas son iguales entre sí, ¿cuál es el perímetro de cada una de estas tres piezas? Es decir, tenemos este cuadrado y cada una de estas piezas tiene 72 centímetros de perímetro. Como tiene cuatro lados, tiene un cuarto de 72 por lado, es decir, 18 por lado. Eso significa que como este cuadrado tiene un lado, este lado mide 36, 18 por 2, entonces este lado acá también mide 18. Y entonces ya tenemos uno de los lados de las tres piezas rectangulares iguales. Y ahora vamos a ver que estos tres lados también suman 36 y son iguales, entonces deben de medir 36 entre 3, que es 12. Entonces el perímetro de cada una de estas tres piezas es 2 veces 18, que son los lados largos, más 2 veces 12, que son los lados cortos. Y eso da exactamente 60. Cuatro personas participan en un concurso. Se sabe que si Yair es premiado, entonces Jorge es premiado. Si Jorge es premiado, entonces Alejandro es premiado y Yair no es premiado. Si Laura no es premiada, entonces Yair es premiado y Alejandro no es premiado. Si Laura es premiada, entonces Yair es premiado. Y esto parece que ya está complicadísimo. Pero vamos a hacerlo por partes. Primero, es importante entender qué es lo que quieren decir los enunciados. Normalmente cuando tenemos una oración, si algo, entonces alguna otra cosa. Aquí esto lo ponemos en paréntesis, dado que entonces toda esta cosa va a pasar. Y lo mismo acá. Y en general, en matemáticas y en Olimpiada, si tenemos algo de la forma si A, entonces B, básicamente la única manera de que esto sea falso es que A sea cierto y B sea falso. En todos los demás casos, esta cosa es cierta. Es decir, no es necesario que pase A para que esto sea cierto. La otra cosa es que el o es inclusivo, es decir, si ambas cosas pasan, el o es cierto. Si esto pasa y esto pasa, entonces esto o esto pasa también. Y el i funciona exactamente como esperaría, solamente es cierto si ambas cosas son ciertas. Entonces vamos a fijarnos primero en estas dos oraciones, porque nos dicen todos los casos posibles. Ya sea que Laura es premiada, es decir, nos dice qué pasa si Laura es premiada y nos dice también qué pasa si Laura no es premiada. Entonces vamos a ver el primer caso, qué pasa si Laura no es premiada. Entonces, Jair es premiado y Alejandro no es premiado. Entonces, Jair es premiado y Alejandro no es premiado. Jair es premiado, entonces, si Jair es premiado, entonces Jorge es premiado. Entonces, como esto sí es cierto, esto también tiene que ser cierto. Entonces, Jorge es premiado. Y ahora tenemos qué pasa si Jorge es premiado. Ay, ¿qué hice acá? Y ahora tenemos qué pasa si Jorge es premiado. Entonces, Alejandro es premiado y Jair no es premiado. Sabemos que alguna de estas dos cosas tiene que ser cierta, pero sabemos que Alejandro no es premiado. Entonces, esta cosa no puede ser cierta. Entonces, tiene que ser cierto que Yair no es premiado. Pero esto ya tampoco es cierto. Entonces, no, ya llegamos a una contradicción. Una de estas oraciones tendría que ser falsa si Laura no es premiada. Entonces, esta suposición de Laura no es premiada no es cierta. Eso significa que tenemos que suponer que Laura es premiada. Entonces, sabemos que si Laura es premiada, entonces Yair es premiado. Sabemos que si Yair es premiado, entonces Jorge es premiado. Y sabemos que si Jorge es premiado, entonces Alejandro es premiado o Yair no es premiado. Y sabemos que Yair no es premiado, es algo falso. Esto no es cierto porque Yair sí lo premiamos. Entonces, Alejandro tiene que ser premiado. Y esto no genera ninguna contradicción, ¿por qué? Todas estas cosas que voy a subrayar en verde son ciertas.
Y tenemos que, entonces, como una de las dos cosas es cierta, entonces el OR es cierto. Esto es cierto porque ambas cosas son ciertas. Esto es cierto porque ambas son ciertas. Esto de acá es falso. Y entonces, si algo es falso, si algo falso, entonces lo que sea. Eso siempre pasa. Si algo es falso, siempre implica lo que sea. Entonces, las cuatro oraciones son ciertas. Y entonces sí se puede determinar que las cuatro personas fueron premiadas. Número 3. En una rueda de la fortuna, las canastillas están numeradas por 1, 2, 3, etcétera, en orden, es decir, consecutivamente, y todas están separadas a la misma distancia. Es decir, tenemos un polígono regular, hasta alguna cantidad que no sabemos cuál es. En el momento en el que la canastilla 13 alcanza la posición más baja, es decir, la canastilla 3 está acá, en la posición más baja, la canastilla 4 está en la más alta. Y hay que preguntar entonces cuántas canastillas tiene la rueda de la fortuna. Y pues una manera rápida de hacerlo es ver cuántas hay de este lado. Y pues como es simétrica, porque todas están a la misma distancia, va a haber las mismas de este lado. Entonces podemos contar que aquí hay 9 canastillas. Esto contiene 9 canastillas. Y entonces del otro lado tiene que haber 9 también por la simetría. Entonces en total hay 18 canastillas. Siguiente problema. Sofía tiene un libro nuevo de 239 páginas y planea leer 3 páginas al día entre semana y 5 páginas cada sábado y domingo. Entonces, en cada uno de los 5 días de la semana lee 3 páginas y en cada uno de sábado y domingo lee 5 páginas. Entonces, en total va a leer 15 más 10, 25 páginas por semana. Va a empezar un domingo, entonces empezamos el domingo. El domingo va a leer 5 páginas y va a seguir. Entonces, ¿qué día de la semana termina de leer? Entonces, vamos a ver primero que cada 25 páginas se resetea y va a empezar la página 26 en el domingo. Y así va a seguir la página 26, la página 51, etcétera. Entonces, pues 200 es múltiplo de 25. De hecho, 225 es múltiplo de 25. Entonces, las primeras 225 páginas las va a acabar y va a empezar la 226 el domingo. Y ahora vamos a tener que ver cuándo llega a la 239. Entonces, terminó el domingo, leyó hasta la 230, 233, 236 y 239 el miércoles. Entonces, terminó el libro el miércoles. La longitud del lado de un cuadrado es 1 de estos cuadraditos. ¿Cuál es la distancia mínima que tomaría caminar desde aquí hasta aquí? Si solo se permite avanzar por los lados o por las diagonales individuales. Por ejemplo, un camino sería algo así. Y hay que notar que pues estamos buscando la distancia mínima. Entonces cualquier cosa que haga bajar, queremos bajar de esta fila, después a esta fila y después a esta fila. Cualquier cosa que nos regrese a la fila anterior va a perder distancia porque sería más fácil solamente ir en línea recta. Algo así, se perdería distancia, algo así, perdería distancia porque es más rápido ir en línea recta. Toma menos distancia, esto se llama la desigualdad del triángulo. Un concepto súper importante. Entonces vamos a ver que como solo nos conviene ir con movimientos a la derecha, movimientos hacia abajo o movimientos en diagonal derecha hacia abajo, vamos a ver qué pasa si no usamos diagonales. Solamente tendríamos, no importa cómo nos vayamos, siempre vamos a tener 4 segmentos a la derecha y 2 segmentos hacia abajo. Y eso toma un total de 6. Ahora, ¿qué pasa si usamos una diagonal? No importa dónde esté la diagonal, siempre vamos a tener 3 segmentos hacia abajo. Perdón, 3 segmentos hacia la derecha, un segmento hacia abajo y un segmento diagonal. Estos son 4 más y el segmento diagonal mide la raíz cuadrada de 2 por el teorema de Pitágoras. Y la otra opción es tener 2 diagonales, en cuyo caso tendríamos solamente 2 segmentos hacia la derecha y 2 segmentos diagonales. Esto es 2 más 2 veces raíz de 2. Y podemos comparar estos números. La raíz de 2 es menor que 2. Entonces, este número sería menor que este. Y este número tendría que ser menor que este. Entonces, 2 más 2 raíz de 2 es la respuesta.
Siguiente problema, ¿qué porcentaje del área del triángulo está sombreado en la figura? Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Podríamos calcular el área del triángulo grande y luego calcular el área del triángulo pequeño y restarlos. Pero, perdón, dividirlos porque estamos en fracciones. Pero otra manera más fácil es dividir estos segmentos que miden 3 en 3 segmentos de 1. Y vamos a ver que es como una grilla de triangulitos. Y todos los triangulitos son iguales porque dibujamos líneas paralelas y son iguales a los tres de acá. Entonces solamente habría que contar la cantidad de triangulitos que podemos irnos por fila. Por ejemplo, 1, aquí son 3, aquí son 5. 1 más 3 más 5, luego son 7 y luego son 9, que esto es igual a 25. Y entonces la fracción total serían 22 triangulitos que están coloreados de 25, que si multiplicamos por 4 nos quedaría 88 sobre 100. Es decir, multiplicamos por 4 arriba, por 4 abajo, es lo mismo que multiplicar por 1. Y 88 sobre 100 es 88%. Pregunta 7, ¿cuál es el valor exacto de x? Y x es esta expresión, pero solo son números, entonces no hay que tenerles miedo a los números, hay que solamente evaluarlo. Entonces, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, es cuántas veces hay que multiplicar 2 por sí mismo. 1 más 16 más 32 es igual a 49. Entonces esto queda raíz de 49. Porque las raíces las podemos separar entre los múltiplos. Entonces podríamos hacer esto también. Dos raíces. 1 más 8 más 16 es igual a 25. Después eso más 2 a la 6 que es 64. Y eso dividido entre la raíz de 1 más 8. La raíz de 9. La raíz de 49 es 7. La raíz de 25 es 5 más 64. Eso dividido entre la raíz de 9 que es 3. Entonces 35 más 64 entre 3 es igual a 99 entre 3 que es igual a 33. Entonces no hay que tener miedo a estos números. Solamente hay que evaluar las expresiones y siempre sirve tener en la mente las potencias de 2 o no es tan difícil sacarlas tampoco. En un concurso de matemáticas hay 20 preguntas. Por cada pregunta contestada correctamente dan 5 puntos y por cada respuesta errónea se quitan 2 puntos. Alan respondió todas las preguntas y obtuvo 58 puntos, entonces la pregunta es, ¿cuántas preguntas contestó Alan correctamente? Sabemos que contestó todas las preguntas, entonces la cantidad de correctas más la cantidad de incorrectas tiene que ser igual a 20 porque eran 20 preguntas. Y también sabemos que los puntos son 5 veces la cantidad de correctas menos 2 veces la cantidad de incorrectas, que es igual a 58. Entonces, solamente queda resolver este sistema de ecuaciones que casi siempre tiene solución. Entonces, para cancelar este 2x vamos a multiplicar por 2. Hay muchas maneras de resolver este sistema de ecuaciones, también se puede despejar, pero esta es la manera más rápida que vi. Y después sumamos ambas cosas y voy a escribir abajo la respuesta para tener 7 correctas más 0 incorrectas es igual a 40 más 58, que es 98. Entonces la cantidad de correctas es 14, que es 98 entre 7. En la siguiente operación, las letras T, A y B representan cifras distintas. La pregunta es ¿cuánto vale T? Entonces queremos encontrar este valor. Primero que nada, veamos que B más A es igual a A. Y hay dos opciones para eso, y que B sea 9 y cuando le sumemos algún dígito, por ejemplo 3, le hayamos llevado una antes y entonces quede el mismo 3. Y la otra opción es que B simplemente sea 0. Entonces vamos a ver qué pasa si B es 0. Pero aquí pasaría que A más 0 es igual a T y entonces queda A igual a T. Pero decían que representan cifras diferentes. Entonces B no puede ser 0 y entonces B tiene que ser 9. Ahora, A más 9 es igual a T. Eso significa que T va a ser el dígito A menos 1. Y si A fuera 0, entonces el dígito T simplemente sería 9. Si A no es 0, entonces vamos a llevar una, que es exactamente lo que queremos. Entonces A de hecho no puede ser 0. Y entonces ya se cumple que 9 más 1 más A sería A y también llevaríamos una. Y después queda que 1 más A más T es igual a 10. Pero sabemos que T es igual a A menos 1, entonces A es igual a T más 1, entonces se cumple esto. Y entonces 2T más 2 sería igual a 10, y entonces T tendría que ser igual a 4.
para resolver la ecuación. Entonces A sería igual a t más 1, que es 5. Entonces la ecuación quedaría 595 más 4, 5, 9. 5 más 9 sería 14. 1 más 9 más 5 serían 15. Y 1 más 5 más 4 serían 10. Y 5 y 4 sí son A y T. Entonces la única opción para T es 4. Y fíjense que siempre he estado checando si se cumple, porque es posible que no se cumpla. Y en ese caso la respuesta sería no se puede determinar o simplemente no existe una T que funcione. Entonces siempre hay que checar y también podría ser que no se pueda determinar porque haya más de una T que funcione. Entonces hay que tener en cuenta eso y realmente demostrar y estar seguros de que la única T que funciona esté igual a 4. Ahora, el cuadrado ABCD, es decir, este cuadrado, tiene área 80. Los puntos E, F, G y H se encuentran en los lados del cuadrado y AE, BF, CG y DH son iguales. Y además sabemos que AE es EB, es decir, esta razón es 3 a 1. Y queremos saber cuál es el área sombreada. Entonces, pues podemos simplemente ir calculando las longitudes que tenemos. Primero que nada, la longitud del lado del cuadrado es la raíz cuadrada de 80, porque el área es 80, que es lo mismo, 80 es 16 por 5, entonces es lo mismo que la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 5, que es lo mismo que 4 la raíz cuadrada de 5. Tenemos que esta razón es 3 a 1, entonces del total de la longitud, estas son 3 cuartas partes y esta es una cuarta parte. Entonces, realmente las longitudes son 3 raíz de 5 y 1 raíz de 5, es decir, solamente raíz de 5. Y eso va a ser cierto para todos los lados. Entonces, en particular, este mide raíz de 5. Entonces tenemos raíz de 5, 3 raíz de 5. Y por el teorema de Pitágoras, 3 raíz de 5 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado va a ser esta longitud, llamémosle x al cuadrado. Elevamos al cuadrado, queda 9 por 5 más 5, que es lo mismo que 50. Y entonces, x al cuadrado, que sería el área de este cuadrado, y es un cuadrado porque todos estos triángulos son congruentes, porque tienen los mismos lados. Entonces, el área del cuadrado sería 50. Y estas rectas son perpendiculares por simetría, y entonces estos dos triángulos conforman la mitad del cuadrado, porque son dos de las cuartas partes. Y entonces el área total de sombreada sería 25, que es la mitad de 50. Un octavo de los invitados de una boda eran niños y niñas, 3/7 de los adultos eran hombres, y hay que saber qué fracción de los invitados a la boda eran mujeres adultas. Y aquí realmente el problema supone que las únicas categorías de invitados eran niños y niñas y adultos que se dividen en hombres y mujeres. A veces en algunas olimpiadas permiten hacer preguntas y creo que es razonable en esta redacción que puede que no esté tan clara y eso pasa a veces en olimpiadas, hacer la pregunta de si hay alguna otra categoría de invitados que no esté en niños y niñas y adultos que sean mujeres u hombres. Entonces, niños y niñas, y luego tenemos adultos, que son mujeres u hombres. Entonces, sabemos que un octavo son niños, y entonces 7/8 son adultos. Y 3/7 de esos adultos, es decir, 3 de estas 7 cosas, 3 de estos 7/8, son hombres, y entonces lo que queda son mujeres. Y lo que queda pues es lo que falta de 1/8 y 3/8 para llegar al completo 1. Y 1/8 más 3/8 son 4/8. Y entonces lo que queda son 4/8, que es un medio. Observa la siguiente progresión de figuras donde se muestran las primeras 3 de una serie. Estas 3. Y lo que va pasando es que en cada una se agrega un cuadrito en cada uno de los lados de la Y. Y también un cuadrito en medio. Y entonces, esta es la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Y la pregunta es, ¿qué número tendría la primera figura con más de 2023 cuadritos? Entonces, lo que hay que ver es que en la figura 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Y en cada una de las figuras estamos agregando un cuadrito en cada una de las esquinas y un cuadrito en medio. Es decir, estamos agregando 5 cuadritos cada vez.
Entonces, 7 más el primer 5 es la segunda figura, más el segundo 5 es la tercera figura. Entonces, si sumamos n veces 5, va a ser la figura n más 1. Entonces, tenemos que ver que 7 más 5 veces n tenga más de 2023 cuadritos. Entonces, 5n tiene que ser mayor que 2016. Entonces, n tiene que ser mayor que 2016 quintos, que como esta es una fracción y n es un entero, entonces n tiene que ser en general mayor o igual que 2020 entre 5, que es igual a 404. Entonces, el primer n que funciona sería 404. Pero esperen, ese es el n, pero la figura es la figura n más 1. Entonces no sería 404 la respuesta. El número de la figura sería 405. Problema 13. En la figura se muestran 4 cubos, 3 de ellos son iguales y uno es diferente, y hay que investigar cuál es el diferente. Entonces, vamos a acercarnos y vamos a ver que estos dos se ven más o menos diferentes. Y vamos a ver qué pasaría si estos dos fueran iguales. Si fueran iguales, podría ser que estas tres caras sean completamente diferentes a estas tres caras, o que alguna sea compartida. Entonces, si alguna fuera compartida, no puede ser el triángulo, porque a su derecha está el octágono aquí y a su derecha está la estrella. Si fuera el octágono, entonces sería como rotar este cubo 90 grados y nos quedaría este. Entonces el triángulo cambiaría de orientación y eso no funciona. Y lo mismo para la estrella. Entonces, alguna de estas dos es el diferente, es el 2 o el 3. Y hay que ver si alguna de las dos es compatible con ser la diferente. Entonces vamos a ver qué pasa con esta. Si esta fuera igual a esta, por ejemplo, podría ser que estas tres caras fueran las opuestas a estas tres caras, pero entonces no tendríamos un pentágono, y entonces esta también sería diferente. Entonces alguna de estas tres caras tiene que ser igual, y podría ser el triángulo, pero si fuera el triángulo, a su derecha tiene acá el octágono y a su derecha tiene acá la estrella, no se puede. Si fuera el octágono, obviamente no puede ser la estrella ni el cuadrado. Si fuera el octágono, entonces tendríamos en el fondo el triángulo y el cuadrado, pero entonces no habría pentágono, porque si el pentágono, que solamente puede estar hasta abajo, tendría que ser adyacente a un octágono, y eso no pasa en esta configuración. Entonces, el 3 no es compatible con ser igual, entonces puede ser que el 3 sea diferente. Y voy a ir anotándolo, pero solo hay que checar que de hecho estas tres sí pueden ser iguales. Y vamos a checarlo. Aquí tenemos el triángulo y el octágono. Y aquí ya está el triángulo y el octágono también. Entonces el cuadrado está en la parte de abajo. Después el cuadrado y el octágono. El cuadrado está a la izquierda, a la derecha del octágono. Y entonces el pentágono estaría en la parte de atrás. Y de este lado podría ser cualquier figura. Entonces estos tres sí podrían ser iguales. Y también podrían no ser iguales. Pero aquí dice que tres de ellos son iguales y uno es diferente. Entonces sí podemos saber que es el 3. Problema 14. En la figura hay 9 regiones dentro de los círculos y son estas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se escriben los números del 1 al 9, exactamente uno en cada región y sin repetir. De manera que los números en cada círculo sean 11. Es decir, por ejemplo, este más este más este sumaría 11. Hay que saber qué número va en el signo de interrogación. Entonces, lo primero que hacemos es agarrar todos estos círculos y sumar todos los números que están ahí. Y como en cada círculo se suma 11, total, la suma sería 55. Pero estamos contando los números en estas regiones, los estamos contando dos veces. La suma de los números del 1 al 9 es igual a 45. Y les dejo de tarea calcular eso y asegurarse de que eso es cierto. Y entonces, los números que estamos contando dos veces para llegar a 55 tienen que sumar 10. Pero resulta que 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Entonces, si ponemos cualquier otro número más grande, esta suma sería mayor que 10, y entonces no se podría que la suma total fuera 55 contando estos dos veces. Entonces, en algún orden tienen que estar el 1, el 2 y el 3, el 4. El 1 claramente no puede estar en la orilla. ¿Por qué no? Porque entonces para completar a 11 tendría que haber un 10, pero no se puede.
todos los números hasta el 9 darían una suma menor en este círculo. Y lo mismo si está del otro lado. Entonces el 1 tiene que estar en uno de estos lados, que podría ser el izquierdo o el derecho, pero tiene que estar en el centro. Ahora, ¿qué pasa si el 2 está aquí también? Significa que entonces en el signo de interrogación va el 8. Y entonces en algún lugar acá o acá tendría que ir el 3. Pero para completar a 11 tendría que haber 8. Dice que sin repetir, así que eso no se puede. Entonces el 2 tiene que ir en una orilla. ¿Qué pasa si va en esta orilla junto al 1? Entonces el 3 y el 4 tendrían que estar en algún orden ahí. Pero para sumar a 11 de 7 quedaría el 4, entonces ya se repetiría el 4. No importa si el 4 está aquí o acá. Entonces el 2 tiene que ir en el lado opuesto. Ahora el 3 y el 4 tienen que estar aquí. Podríamos poner 3 y 4. Pero esto suma 5, entonces para completar 11 sería 6. Y para completar a 11 acá, también sería 6. Y aquí habría repetido. Entonces el 3 y el 4 tienen que ir al revés. Y ahora vamos a completar los números para ver si es posible. 2 más 9 es 11, 2 más 4 es 6, para 11 es 5. 1 más 3, 4, para 11 es 7. 3 para 11 es 8 y 1 más 4 es 5, para 11 es 6. Entonces en el signo de interrogación va el número 6. Y último problema, el pedazo de papel que se muestra se dobla en las líneas punteadas para construir una caja abierta. La caja se coloca en una mesa con la cara superior abierta y hay que saber cuál cara está en el fondo de la caja. Entonces vamos a, de hecho, construir la caja. Y vamos a poner, ¿por qué no?, la cara C de este lado. Podría ser cualquiera. Y a la derecha de la C está la D. Y a la derecha de la D está la E. Se doblaría hacia atrás, entonces la cara de acá atrás es la E. Después, arriba de la C quedaría la B. Y a la izquierda de la B, es decir, acá, quedaría la A. Entonces la cara abierta es la de abajo. Y entonces la cara que está al fondo sería la cara B. Y listo, terminamos. Hicimos todos estos problemas. Y pues espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poco sobre cómo es que se empieza en la Olimpiada. Y sí, más o menos todos los problemas que vas a ver en las primeras etapas de las Olimpiadas